María Antonieta. Ese nombre resuena como un susurro de elegancia, lujo y tragedia. Fue una reina cuya imagen ha quedado congelada en el tiempo, vestida con encajes, rodeada de abanicos y perfumes, pero también con la mirada perdida ante un pueblo que pedía justicia. Hoy vamos a sumergirnos en su vida desde sus primeros pasos como archiduquesa en Viena hasta los días turbulentos en que la revolución tocó a las puertas del fastuoso Palacio de Versalles. María Antonieta nació el 2 de noviembre de 1755 en Viena, Austria. Era la 15ª hija de los 16 que tuvieron la emperatriz María Teresa y el emperador Francisco I. Desde su nacimiento estuvo rodeada de esplendor, pero también de expectativas. En una época en la que las hijas de la realeza no eran criadas para gobernar, sino para formar alianzas políticas a través del matrimonio, su futuro ya estaba escrito antes de que pudiera pronunciar sus primeras palabras. Su infancia transcurrió en la corte de los Habsburgo, una de las más poderosas de Europa. Aunque era una niña alegre y vivaz, no fue una estudiante destacada. A menudo distraída en sus lecciones, prefería la música, el canto y el baile a la gramática y la historia. Tocaba el clavicordio con gracia, bailaba con soltura y tenía un carácter encantador que le granjeaba el afecto de quienes la rodeaban. Su madre, sin embargo, era una mujer estricta y pragmática y veía en su hija no solo una niña, sino una pieza clave para la política europea. Cuando María Antonieta tenía apenas 14 años, se decidió que se casaría con Luis Augusto, delfín de Francia, nieto del entonces rey Luis XV. Este matrimonio tenía un propósito claro: sellar la paz entre Austria y Francia, dos naciones que habían sido enemigas durante siglos. El enlace representaba un nuevo comienzo entre dos potencias que se miraban con recelo. Así, en 1770, la joven archiduquesa emprendió un viaje hacia un destino desconocido. La despedida fue simbólica y dolorosa. Al llegar a la frontera entre Austria y Francia, en una pequeña isla del Rin, se llevó a cabo un ritual llamado la entrega. Allí, María Antonieta tuvo que abandonar todas sus pertenencias, su ropa, sus cartas, sus joyas, todo lo que fuera austriaco. Fue despojada, simbólicamente, de su antigua vida para convertirse en la futura reina de Francia. Incluso sus acompañantes fueron reemplazados por damas francesas. Aquello marcó el inicio de una transformación forzada, una nueva identidad impuesta por la política y la tradición. Su llegada a Francia fue recibida con celebraciones. El pueblo esperaba una delfina dulce y encantadora, y al principio, eso fue lo que vieron. Era bella, de rostro delicado, cabellos rubios y grandes ojos azules. Tenía una gracia natural que contrastaba con la rigidez de la corte francesa. Sin embargo, tras la boda, la relación con su esposo no fue como se esperaba. Luis Augusto era tímido, retraído y poco afectuoso. A diferencia de lo que muchos imaginaban, el matrimonio no se consumó de inmediato. Pasaron años sin hijos, y los rumores comenzaron a circular. Mientras tanto, María Antonieta encontraba distracción en los placeres de la corte. Comenzó a rodearse de un círculo de amistades selecto, muchos de ellos mal vistos por la aristocracia tradicional. Le gustaba organizar fiestas privadas, asistir al teatro y jugar a juegos de azar. Gastaba en vestidos, joyas y peinados extravagantes que requerían horas para elaborarse. En un mundo donde la apariencia lo era todo, ella se convirtió en la figura central de los escándalos. En 1774, con la muerte de Luis XV, su esposo ascendió al trono como Luis XVI. María Antonieta se convirtió oficialmente en reina de Francia, pero lejos de asumir un rol político fuerte, continuó siendo percibida como una figura decorativa, sin mucha influencia ni interés en los asuntos del Estado. La joven reina, aún sin hijos y con una reputación creciente de frivolidad, comenzaba a levantar críticas tanto dentro como fuera de palacio. La falta de herederos era vista como un fracaso personal, y la prensa satírica de la época no tenía piedad con ella.
Se publicaban panfletos insultantes, dibujos obscenos y acusaciones infundadas. A pesar de todo, en 1778, nació finalmente su primera hija, María Teresa, y con el tiempo le seguirían otros 3 hijos. Sin embargo, la imagen de María Antonieta como una reina despreocupada y superficial ya se había instalado en el imaginario colectivo. Uno de los símbolos de su desconexión con la realidad del pueblo fue el Petit Trianon, un pequeño palacio que Luis XVI le regaló dentro del complejo de Versalles. Allí, María Antonieta se refugiaba para escapar del protocolo, rodeada solo de sus amigos íntimos. Mandó construir una aldea artificial con cabañas, vacas y jardines, donde jugaba a ser una campesina refinada. Esta granja real fue vista por muchos como una burla al campesinado francés, que sufría hambre mientras su reina jugaba a la sencillez. Pero no todo era tan simple. Con el tiempo, María Antonieta comenzó a involucrarse más en la política, especialmente en momentos de crisis. Apoyó con fervor la causa monárquica y, en secreto, mantenía correspondencia con poderes extranjeros para proteger a la familia real. Su lealtad a Austria, su país natal, también fue usada en su contra, acusándola de traición. Mientras tanto, la situación económica de Francia se deterioraba. Las guerras, los gastos excesivos y el sistema fiscal injusto habían dejado al país al borde del colapso. El pueblo pasaba hambre, y la desigualdad era cada vez más evidente. Las ideas de la Ilustración, que hablaban de libertad, igualdad y fraternidad, se propagaban como fuego entre los burgueses y las clases populares. Los ánimos estaban encendidos. Fue entonces cuando surgió la frase más infame atribuida a María Antonieta: «¡Que coman pastel!». Se cuenta que, al enterarse de que el pueblo no tenía pan, respondió con esa frase despectiva. Sin embargo, los historiadores coinciden en que nunca la dijo. Era una expresión ya usada antes, puesta en su boca para simbolizar su aparente indiferencia. Aún así, la leyenda quedó grabada para siempre, como si representara su verdadera voz. En 1789, estalló la Revolución Francesa. El 14 de julio, la toma de la Bastilla marcó el inicio oficial del fin de la monarquía tal como se conocía. El pueblo se levantó contra los privilegios, contra los nobles, contra los impuestos abusivos y la miseria. La realeza, por primera vez, sintió miedo real. Versalles ya no era seguro. En octubre de ese mismo año, una multitud de mujeres marchó desde París hasta Versalles exigiendo pan y justicia. No eran soldados, sino madres, hermanas y esposas desesperadas. Querían mirar a los ojos a su reina. Forzaron la entrada al palacio, y lo que vieron no les gustó. Querían sangre, y casi la consiguieron. La familia real fue obligada a abandonar el palacio y a trasladarse a París, al Palacio de las Tullerías, donde quedarían bajo vigilancia constante. Versalles, ese escenario de fiestas y esplendor, quedó atrás. María Antonieta miró por última vez los jardines que habían sido su refugio. Sabía que el mundo había cambiado para siempre. Desde entonces, cada paso que dio fue vigilado, cada gesto fue interpretado como conspiración. En secreto, intentó organizar una fuga con su familia. Quería cruzar la frontera y refugiarse en Austria, pero la operación fracasó. Fueron capturados en Varennes y devueltos a París. Aquel intento selló su destino. En medio del caos político, María Antonieta fue perdiendo todo: su estatus, su libertad, sus privilegios y, pronto, incluso su familia. Aún así, mantuvo la cabeza en alto, con una dignidad que muchos reconocieron, incluso sus enemigos. Y aquí, querido oyente, hacemos una pausa. Hemos recorrido la infancia, la boda forzada, el ascenso a reina, los lujos de Versalles, la crisis del reino y el inicio de una revolución imparable. Pero la historia no ha terminado. Lo peor está por venir. Lo que le ocurrió tras su caída es tan impactante como lo que ya te conté.
La reina había dejado de ser reina. En medio del ruido de la multitud que antes aplaudía su belleza, ahora se alzaban voces de odio, de hambre y de sed de justicia. María Antonieta, la mujer que llegó desde Austria entre fanfarrias, ahora vivía bajo arresto con su familia en el Palacio de las Tullerías. Ya no había bailes, ni peinados altos, ni juegos en el Petit Trianon. Solo quedaban las sombras de un pasado que parecía cada vez más lejano. En 1791, la familia real decidió intentar escapar. Era su única esperanza. La situación en París se volvía cada vez más tensa, y la amenaza de una abolición total de la monarquía era inminente. Así que organizaron una fuga en secreto. El plan era llegar hasta Montmédy, cerca de la frontera con el Sacro Imperio Romano Germánico, donde tropas leales a la monarquía los esperaban para protegerlos. La familia se disfrazó. María Antonieta se vistió como una sirvienta, sus hijos como niñas, y viajaron en una gran carroza. Pero el plan tenía un error fatal. El vehículo era demasiado lujoso, y el viaje demasiado lento. Cuando llegaron a la ciudad de Varennes, un posadero reconoció al rey. Las autoridades fueron alertadas y la familia real fue arrestada. El regreso a París fue humillante. El pueblo los recibió en silencio, con miradas acusadoras. Ya no eran soberanos, eran prisioneros del pueblo francés. A partir de entonces, todo se aceleró. La Asamblea Legislativa, que gobernaba en nombre del pueblo, comenzó a cuestionar seriamente el papel de la monarquía. Luis XVI y María Antonieta se convirtieron en símbolos del antiguo régimen que debía ser destruido. En 1792, Francia fue declarada una república. La monarquía había muerto. Luis XVI fue juzgado por traición. Durante su juicio, María Antonieta lo apoyó en todo lo que pudo, aunque ya no podían estar juntos. El rey fue hallado culpable y sentenciado a morir en la guillotina. El 21 de enero de 1793 subió al cadalso en la Plaza de la Revolución. Sus últimas palabras fueron interrumpidas por los tambores. La cuchilla cayó y su vida terminó. María Antonieta no estuvo presente. Desde su celda, solo escuchó el silencio que siguió al estruendo. Para ella, comenzó entonces un sufrimiento aún más profundo. Su hijo mayor, Luis Carlos, de solo 8 años, fue separado de su madre. Los revolucionarios querían convertirlo en un símbolo. Lo presionaron para que declarara en contra de su madre, lo torturaron psicológicamente, lo aislaron, lo manipularon. Fue obligado a decir que su madre lo había abusado, una mentira monstruosa que conmocionó incluso a algunos revolucionarios moderados. María Antonieta, cuando se enteró de la acusación, no se defendió. Solo dijo: «Apelo a todas las madres». Su dignidad, una vez más, brilló en medio de la miseria. Después de meses en condiciones inhumanas, sin contacto con el exterior, con ropas gastadas y sin poder siquiera peinarse, María Antonieta fue llevada ante el Tribunal Revolucionario. El juicio fue una farsa. Se le acusó de traición, de conspiración con potencias extranjeras y, como ya se mencionó, de incesto. No hubo pruebas contundentes, solo odio y sed de venganza. A pesar de su fragilidad física, se mantuvo erguida durante el juicio. Respondía con calma. Sus enemigos esperaban una reina altiva o rota en lágrimas, pero se encontraron con una mujer firme. No suplicó, no lloró. Cuando se le preguntó su nombre, respondió simplemente: María Antonieta de Austria, viuda de Luis Capeto. Ya no se le reconocía como reina. El veredicto no sorprendió a nadie. Culpable, condenada a muerte. Su ejecución fue fijada para el 16 de octubre de 1793. Esa mañana, le cortaron el cabello, le ataron las manos a la espalda y la subieron a una carreta, no al carruaje cerrado que usaron con el rey. El trayecto desde la prisión hasta la Plaza de la Revolución duró más de 1 hora. Durante el recorrido, fue insultada por la multitud. No bajó la cabeza.
Mantuvo la mirada alta, mirando fijamente al frente, como si aún caminara por los jardines de Versalles. Vestía de blanco, sin joyas, sin corona. Solo ella, como mujer, como madre, como persona. Al subir al cadalso, pisó accidentalmente el pie del verdugo. Su última frase fue: «Perdone, señor, no lo hice a propósito». Con esas palabras, María Antonieta mostró más cortesía que quienes la habían condenado. La cuchilla cayó. Tenía 37 años. El silencio fue breve. Luego vinieron los gritos, los vítores. Para muchos, había muerto el símbolo de la opresión. Para otros, había muerto una mujer injustamente. Sus restos fueron enterrados en una fosa común del cementerio de la Madeleine, junto con otros miles de víctimas de la Revolución. Allí permanecieron, olvidados, hasta años después. En 1815, tras la caída de Napoleón, la monarquía fue restaurada brevemente. Luis XVIII, hermano de Luis XVI, ordenó exhumar los restos del rey y la reina y darles un entierro digno. Fueron trasladados a la Basílica de Saint-Denis, el lugar tradicional de descanso de los reyes de Francia. Pero el daño ya estaba hecho. El mito de María Antonieta ya vivía en libros, canciones, películas y pinturas. Fue representada como una víctima, como una frívola, como una mártir, como una villana. Su imagen fue moldeada por generaciones, adaptada a cada época, a cada ideología. Lo cierto es que María Antonieta fue una mujer criada para agradar, no para gobernar. Fue enviada a una tierra extraña, usada como herramienta política, juzgada por errores que no siempre fueron suyos, y convertida en el blanco de un odio colectivo que necesitaba un rostro. ¿Fue culpable de los excesos de la monarquía? En parte, sí. ¿Fue una reina desconectada del pueblo? Probablemente. ¿Fue víctima de un sistema cruel, de una sociedad en transición y de una época que no perdonaba? Sin duda. Lo que sí es innegable es que su vida, desde su nacimiento en la corte de Viena hasta su trágico final en París, refleja la historia de una Europa que cambiaba. El paso del antiguo régimen a la modernidad, la caída de los palacios y el ascenso del pueblo. María Antonieta quedó atrapada en medio de esa tormenta. A lo largo del tiempo, su figura ha sido redescubierta. Algunos la han reivindicado como una mujer malinterpretada. Otros han resaltado su madurez tardía, su valentía al enfrentar la muerte, su amor por sus hijos. La joven frívola del principio se convirtió en una mujer resistente ante la adversidad. La historia de María Antonieta no es solo la historia de una reina. Es la historia de una mujer que vivió en un mundo que se derrumbaba, que fue juzgada por sus decisiones y también por su silencio, que murió sola, pero con la frente en alto. Hoy, siglos después, aún se habla de ella. Se escriben libros, se filman películas, se analizan sus cartas. Su rostro aparece en tazas, camisetas, pósters. Su nombre se repite como un eco entre los muros de Versalles. Pero más allá del mito, queda la humanidad. La joven que soñaba con música y fiestas. La esposa frustrada, la madre amorosa, la prisionera que no se doblegó, y la reina que, al final, perdió todo, menos su dignidad. La historia de María Antonieta nos recuerda cómo el destino de una persona puede estar marcado por fuerzas mucho más grandes que ella misma: la política, la revolución y el cambio social. Más allá de los mitos y las controversias, su vida sigue siendo un reflejo de una época turbulenta que transformó para siempre a Francia y al mundo. Si te ha interesado esta historia y quieres descubrir más relatos fascinantes de la realeza, la historia y las leyendas que han marcado el curso de la humanidad, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana para no perderte ningún video. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado.